Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Los jueces de Israel y vamos con el tema número 93 y hoy se llama ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, ya en el tema anterior vimos cómo el pueblo de Israel logra vencer por fin a los de la tribu de Benjamín y ahora ellos están haciendo como una reflexión. Se hacen esta pregunta: ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, vamos a leer del versículo 1 al 6 del capítulo 21. Dice así: Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. Bueno, hasta aquí la lectura. En esta ocasión, ya luego de que terminan de hacer pues toda esa batalla, esa guerra contra los de Benjamín, y que bueno, que Israel también había sufrido primeramente 2 derrotas y ahora pues ya tiene la victoria y sufre de todas maneras. Dice que una vez que ellos ganan, ellos no se sienten contentos, ellos al contrario, están tristes y hacen gran llanto y lamentan por qué pasó esto. Y esto es como un momento de reflexión del pueblo de Israel. Este gran golpe que tuvo la nación los hizo reflexionar y pensar en lo profundo de su ser y preguntarse unos a otros: ¿por qué nos ha sucedido esto? Y se lo preguntan a Jehová Dios, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? La respuesta está en que cada quien hacía lo que bien le parecía. Así hemos estado analizando en el estudio de esta serie, como en todo el libro de los jueces de Israel estamos viendo ese constante deterioro. Acuérdate que Dios mandaba quien los liberara de sus enemigos y ellos volvían a lo mismo. Ellos regresaban a la idolatría. Ellos volvían a traicionar a Dios una y otra vez, una y otra vez. Para este punto de la historia, el Señor había permitido que el mal avanzara. Y no estoy diciendo nuevamente que Él hubiera provocado, no. Recuerda que es el mismo pueblo de Israel quien constantemente está regresando. Ellos son liberados por Dios y ellos regresan a la misma situación, a la misma actitud. ¿Cuál? Pues pensar que siempre iba a haber una salida. Acuérdate de Sansón. Sansón jugaba con fuego y él permitía que las mujeres dominaran sus sentidos. No era un hombre idólatra Sansón, no, pero tenía un grave problema: era mujeriego. Y al ser mujeriego, él menospreció su voto, que era tan importante. Era una oportunidad de estar consagrado a Dios, pero él lo desperdicia. Él no permite que realmente se regrese el pueblo a ser de una forma santa para Dios. Y así él es solo un ejemplo, porque esta es una constante. Jefté, por ejemplo, él pensó que podía sacrificar humanos a Dios como si esto fuera algo grato ante los ojos de Dios. Bueno, el punto es que ese constante regresar al pecado, constante regresar a la idolatría, por fin hizo una herida grave. ¿Y cuál fue la herida grave? Ahora está a punto de desaparecer una tribu de Israel. ¿Y qué enseñanza deja esto hoy para nosotras, hermanas? Si nosotros no tomamos en serio nuestra lucha contra el pecado,
Y si nosotros permitimos que este avance y constantemente volvemos al pecado del cual Dios quiere sacarnos, si no nos consagramos a Dios, si andamos en idolatría, si no consideramos importante nuestro voto delante de Dios, cuando reflexionemos, aun cuando batallemos contra el pecado, porque recuerda que aquí ya la nación ya se había propuesto realmente pelear contra el pecado y lo hicieron y Dios les dio ya por fin la victoria porque ahora lo hicieron de la forma correcta, porque ayunaron, porque ofrecieron sacrificios, como debería de ser. Así lo hicieron, como el Señor había enseñado desde un principio a Moisés. Y lo hicieron ahora, pero eso no quiere decir que las consecuencias del pecado no estén ahí. Si el Señor quitara las consecuencias del pecado, entonces no aprendería. Sí, al final Él nos va a separar de todo lo que tenga que ver con el pecado. Pero aquí en la tierra, hermanas, el pecado tiene consecuencias graves. Y lamentablemente para mucha gente que no quiere recibir a Jesucristo en su corazón, el pecado tendrá consecuencias eternas. Sí, Dios escogió a Israel y lo salvó para ser su pueblo, su nación, pero no le quitó las consecuencias de sus malas decisiones. Y esta fue una consecuencia y ahora ellos lo lamentan y se preguntan ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque cada quien hacía lo que bien le parecía, porque ignoraron sus votos delante de Dios, porque ignoraron que ellos eran nación santa. Así decía el Señor a Moisés, ustedes me serán un pueblo santo, diferente, y ustedes tendrán señal. Acuérdate, Él puso la circuncisión como señal de que ellos eran un pueblo diferente. Y el Señor les dijo, y cuando entren a la tierra prometida, no hagan lo que esas naciones hacen. Pero parece que dijo exactamente lo contrario. Y no nos escandalicemos de Israel. Eso mismo pasa con nosotros. Hacemos exactamente lo que Dios dijo que no hiciéramos. Decía Pablo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer eso hago, porque a él se refería al pecado. Y somos miserables en realidad, hermanas, cuando nos dejamos dominar por el pecado. Nos convertimos y nos reducimos en nuestra dignidad y en nuestra condición. Y ahora el pecado creció tanto, que dejó una herida grave en esta nación. Casi se pierde una tribu. Dice, ¿por qué ha de desaparecer una tribu de Israel? ¿Por qué ha de faltar? Y el versículo 6 dice, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Por qué decían esto los israelitas? Pues porque recuerda que hubo una gran batalla y murieron muchos, quedaron pocos en Israel, pocas mujeres también quedaron porque recuerda que ellos pusieron una emboscada y cuando los de Benjamín salieron bien confiados de que iban a ganar esta ocasión, pues el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, entró en la ciudad de Benjamín y quemó. Y acuérdate que salía la humareda. Y esto fue lo que vieron los de Benjamín y fue que se dieron cuenta que había llegado el desastre. Entonces esto quiere decir que niños y mujeres murieron. Ellos se prometieron, no vamos a dar ninguna mujer. Y lo juraron. Y como lo juraron, pues ahora lo tenían que cumplir. Eso significaba que iba a desaparecer la tribu de Benjamín. Bueno, así puede ser de ruda la consecuencia del pecado. Es mejor que nos tomemos en serio nuestra vida santa y dejemos de andar jugueteando. De aquí para allá, de aquí para allá. No, hermanas. Hay que ser santas en verdad, porque la herida puede ser muy grave. Y cuando vemos ya tenemos un desastre familiar, ya tenemos un desastre económico, ya tenemos un desastre de salud, un desastre en la congregación. Bueno, no sé en qué área pudiéramos estar fallando de esa manera. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.